La escala de Likert, también conocida como método de evaluaciones sumarias, fue propuesta por el educador y psicólogo Rensis Likert en 1932, mediante la publicación de un informe donde describía su uso. La escala de Likert es una escala psicométrica comúnmente utilizada en cuestionarios y es la de uso más amplio en encuestas para investigación, principalmente en ciencias sociales. Y en la actualidad continúa siendo la escala preferida de casi todos los investigadores. Es un método de escala bipolar que mide tanto el grado positivo como neutral y negativo de cada enunciado. Se presenta cada afirmación y se pide al sujeto que externe su reacción eligiendo únicamente uno de los puntos de la escala. A cada punto se le asigna un valor numérico. Para construir una escala de tipo Likert es necesario seguir los siguientes pasos. 1. Se prepara una serie de ítems iniciales. Para ello se elaboran una serie de enunciados afirmativos y negativos sobre el tema o actitud que se pretende medir. El número de enunciados elaborados debe ser mayor al número final de enunciados incluidos en la versión final. 2. Se debe hacer una administración previa de los ítems a una muestra representativa de la población cuya actitud deseamos medir. 3. Se le asigna un puntaje a cada ítem. Este puede ser un valor numérico, a fin de clasificarlos jerárquicamente según reflejen actitudes positivas o negativas. 4. Se analiza y selecciona los ítems más representativos para la investigación. Un ejemplo de las opciones más comunes de respuesta y sus respectivas puntuaciones es el siguiente. Se tienen 5 opciones de respuesta que va desde muy de acuerdo con una puntuación de 5 hasta muy en desacuerdo con una puntuación de 1. Una vez se ha seleccionado los ítems que incluirá esta escala, ya se puede administrar el instrumento a un determinado sujeto. El sujeto solamente debe seleccionar una opción de estas, la cual contiene el puntaje asignado por el investigador. Los puntajes asignados a cada opción de respuesta no es visible para el sujeto que contesta el instrumento. Veamos algunos ejemplos de aplicación. Introducción. Se desea conocer el nivel de aprobación que se tiene acerca del Departamento de Ciencias de la Educación de la Universidad de El Salvador. Indicación. Subraye únicamente la opción que crea más conveniente. Pregunta 1. ¿Cómo evalúa la organización de los docentes y la jefatura del departamento? Se tienen las opciones de respuesta siguientes. Muy buena, con una puntuación de 5. Buena, con una puntuación de 4. Ni buena ni mala, con una puntuación de 3. Mala, con una puntuación de 2. Muy mala, con una puntuación de 1. Como se puede observar, es una escala descendente. Entre más negativa es la respuesta, el Departamento de Educación gana menos aprobación. Pregunta 2. ¿Cómo considera la logística de los procesos laborales y académicos de la gestión del departamento? En este caso se utilizan las mismas opciones de respuesta y los mismos puntajes asignados a estas, puesto que es indispensable que el número de categorías de respuesta debe ser el mismo para todas las afirmaciones. Pregunta 3. ¿Cómo evalúa la infraestructura pedagógica de este departamento? En este caso igualmente se utilizan las mismas opciones y puntajes en todos los ítems que se formulen para el instrumento de medición. La escala de Thurston, valor escalar y coeficiente de ambigüedad. La escala de Thurston, también llamado método de los intervalos aparentemente iguales, fue ofrecida por el matemático Leon Thurston en el año 1929 como alternativa al método de los juicios comparativos por pares. El objetivo de la escala de Thurston es distinguir o clasificar a los individuos según un sistema establecido previamente. El método de Thurston consta de las siguientes etapas. Número 1. Recopilación de ítems. Número 2. Ordenar los ítems. Número 3. Calcular el coeficiente de ambigüedad y el valor escalar. Y por último lugar, seleccionar los ítems que se incluirán en la escala para luego aplicar el cuestionario. Analicemos parte por parte cada una de las etapas del método de Thurston. La recopilación de ítems. En esta etapa, el investigador formula una gran cantidad de ítems.
Los ítems deben cubrir todos los rangos de actitudes, desde favorables, neutrales y desfavorables. Cada ítem debe preguntarse en tiempo presente, expresar una sola idea, ser breve y estar muy relacionado con el objeto a estudiar. Ordenar los ítems. Número 1. Se escogen los jueces utilizando alguna técnica de muestreo. Número 2. Se le entrega una serie de los ítems a cada uno de los jueces. Por ejemplo, si se elaboraron 20 ítems, se entregarán los 20 ítems a todos los jueces para que cada uno de ellos pueda analizarlos de manera individual. Número 3. Se les pide a los jueces que ordenen los ítems en una escala dada por el investigador que irá del 1 como extremadamente favorable al 11 como muy desfavorable. Calcular el coeficiente de ambigüedad. Para calcular el coeficiente de ambigüedad será necesario obtener el cuartil 3 y el cuartil 1. Todos estos datos se obtendrán a través de las siguientes fórmulas. En el método Thurston será también necesario calcular el valor de escalar. Esto se realizará mediante la siguiente fórmula. Para entender mejor esto, veamos el siguiente ejemplo. Ejemplo. Se desea desarrollar una escala para medir el grado de satisfacción de los estudiantes del Departamento de Ciencias de la Educación de la Universidad de El Salvador. Indicación. En el sobre encontrará 20 preguntas respecto a si está a gusto con su institución o no, las cuales no están en ningún orden. Hay preguntas que pueden representar muy a gusto en clase y otras que pueden representar lo contrario. Por favor, lea cuidadosamente todas las preguntas, pero no las conteste. Únicamente asígneles un número del 1 al 11 según su criterio, siendo 1 muy favorable, 6 neutral y 11 muy desfavorable. Ejemplo de los ítems. Hemos de recordar que los ítems se expresarán en forma breve y no deberán tener ningún orden lógico más que el numérico para poder identificarlos a la hora de realizar las tablas. Número 1. Frecuentemente tiene problemas personales con los compañeros de estudio. Número 2. De vez en cuando llega tarde a clases. Número 3. Me gustaría estudiar en otro lado. Número 4. Corresponde a los docentes ayudarme a solventar mis dudas. Número 5. El jefe debería estar al pendiente de los procesos de trabajo. Como podemos observar, al lado de cada ítem se encuentra un cuadro. Es en este cuadro que los estudiantes categorizarán cada uno de los ítems del 1 al 11 según les parezca, y así sucesivamente se completarán los 20 ítems. Una vez obtenidos los datos de cada uno de los estudiantes, procederemos a calcular el coeficiente de ambigüedad y el valor escalar de todos los ítems. En este ejemplo seleccionaremos al ítem 6. Las respuestas brindadas por 100 estudiantes elegidos como jueces al ítem 6 fueron. Al analizar esta tabla nos damos cuenta que la primera fila corresponde a la categoría que cada uno de los estudiantes le dará al ítem 6. La segunda fila es la frecuencia. Por ejemplo, 4 estudiantes categorizaron al ítem 6 con el número 1, 6 estudiantes lo hicieron con número 2, 9 con el número 3 y así sucesivamente. Y en la tercera fila encontramos la frecuencia acumulada absoluta. Ahora debemos calcular el cuartil 1 haciendo uso de la fórmula. En primer lugar, debemos identificar en qué categoría se encuentra el cuartil 1. Para esto utilizaremos un fragmento de la fórmula, n entre 4. N corresponde al número total de estudiantes, que en nuestro ejemplo son 100. 100 entre 4 es igual a 25, por lo cual podemos identificar que el cuartil 1 se encuentra dentro de la categoría 4. Luego de esto, procederemos a operacionalizar la fórmula. Debido a que el cuartil 1 se encuentra entre la categoría 3 y 4, sabemos que nuestro límite inferior es de 3.5. 3.5 más 25 menos 19, que es la frecuencia acumulada anterior, sobre 10, que es la frecuencia de la categoría, multiplicado por 1, que es el rango de la categoría, y obtendremos como resultado 4.10.
Procederemos ahora a calcular el cuartil 3 haciendo uso de su respectiva fórmula. Nuevamente, debemos identificar la categoría en la que reposa el cuartil número 3. Para ello utilizaremos un extracto de la fórmula 3 por n sobre 4, lo que es igual a 3 por 100 sobre 4 y tendremos un resultado de 75. Por lo tanto, el cuartil 3 se encuentra en la categoría número 8. Ahora procederemos a operacionalizar la fórmula. Sabemos de que el límite inferior es 7.5, debido a que nos encontramos entre las categorías 7 y 8. 7.5 más 75 menos 62 sobre 16 por 1 es igual a 8.31. Una vez tengamos estos datos, podremos calcular el coeficiente de ambigüedad, que se expresa mediante la fórmula CA es igual a cuartil 3 menos cuartil 1, lo que corresponde a 8.31 menos 4.10 y obtendremos nuestro resultado de 4.21. Es importante destacar que cuando el coeficiente de ambigüedad es mayor que 2, el ítem debe ser desechado del cuestionario debido a que puede obtener múltiples interpretaciones y no proporcionará información acertada. Por lo cual podemos decir que el ítem 6 no es útil para nuestra investigación. Ahora calcularemos el valor escalar del ítem 6. Para ello haremos uso también de la fórmula. Como podremos observar, el valor escalar corresponde a lo que conocemos como el cuartil número 2. Será necesario entonces identificar en qué categoría se encuentra el cuartil 2. Lo haremos haciendo uso de un extracto de la fórmula n entre 2, lo que es igual a 100 entre 2, que nos da una respuesta de 50. Por lo tanto, el cuartil número 2 se ubica en la categoría 7. Al operacionalizar la fórmula tendremos 6.5 más 50 menos 48 sobre 14 por 1 dará un resultado de 6.64, el cual es nuestro valor escalar para el ítem 6. Al calcular el coeficiente de ambigüedad y el valor escalar de cada uno de los 20 ítems, podremos elaborar una matriz de resultados. En ella podemos esquematizar el valor escalar de los 20 ítems. Y una vez esquematizados los datos, seleccionaremos aquellos que se encuentren más próximos a números enteros, descartando aquellos que terminen entre punto 3 y punto 7. Una vez realizada la selección de ítems, se procederá a redondear el valor de cada uno de ellos para identificarlos con números enteros. La escala definitiva quedará formada por 11 ítems con valores escalares aparentemente iguales para intervalos de un punto. Luego de establecidos los ítems que entrarán en nuestro cuestionario, llegará la hora de aplicarlos. Los ítems seleccionados se colocarán en una hoja. Luego de esto, se aplicará el cuestionario y se pide al sujeto que únicamente marque con un signo cualquiera aquellos enunciados con los que esté de acuerdo. Por último, se suman los valores escalares de los ítems seleccionados por el sujeto y se dividen entre el número total de ítems seleccionados para obtener el puntaje final. Obtener el puntaje. Partiendo del hecho de que el sujeto esté de acuerdo con los ítems 1, 4, 14 y 8 del cuestionario, podremos: número 1. Sumar los valores escalares de los ítems seleccionados. Estos valores pueden ser consultados en nuestra matriz de resultados. Luego de realizada la operación, tendremos que la respuesta es 14.8. Número 2. Dividir la sumatoria de los valores escalares de los ítems seleccionados entre el número de ítems seleccionados por el sujeto, lo cual correspondería a 14.8 entre 4 y obtendríamos una respuesta de 3.70. Número 3. Al aproximar el dato obtenido, tendremos que el puntaje del sujeto es 4. La escala de Goodman, también conocida como método de escalograma. Esta escala fue propuesta en 1944 por el matemático Louis Goodman. La escala de Goodman se utiliza para buscar una coherencia en las pautas de respuesta de los sujetos.
Esa coherencia se garantiza por medio de un coeficiente conocido como coeficiente de reproductividad. En la escala de Goodman los ítems deben ser formulados de manera exclusiva y aumentando la dificultad, de modo tal que quien seleccione una opción de alta dificultad también seleccione de manera implícita todas aquellas de menor dificultad. La escala de Goodman goza de ser unidimensional y acumulativa. Unidimensional porque los ítems se encuentran en una sola dimensión subyacente, y acumulativa porque ninguna de las personas tiene una respuesta negativa antes que una positiva y viceversa. En la escala de Goodman se trazará un escalograma que representará la distribución de las respuestas y la dividirá en dos grupos, respuestas positivas y negativas. Sin embargo, en ocasiones, algunas respuestas se encontrarán en el grupo que les corresponde, y estas respuestas recibirán el nombre de errores. La escala de Goodman busca también establecer el llamado coeficiente de reproductividad, es decir, la capacidad predictiva del cuestionario. El coeficiente de reproductividad se expresa mediante la fórmula R es igual a 1 menos E sobre Q por N, donde E es igual al número de errores, Q es igual al número de preguntas y N es igual al número de sujetos. Para que se diga que una escala tiene una amplia capacidad predictiva, el coeficiente de reproductividad debe ser de 0.90 o más. Veamos algunos ejemplos. Ejemplo 1. Se busca determinar la actitud de un grupo de estudiantes sobre la idea de contratar más docentes para el Departamento de Ciencias de la Educación de la Universidad de El Salvador. Indicación: conteste sí o no según le parezca. 1. El departamento no tiene suficientes docentes. 2. La cantidad actual de docentes limita la labor pedagógica. 3. La contratación de más docentes es urgente y necesaria. Los resultados obtenidos al aplicar la escala a 4 personas fueron: para realizar el escalograma será necesario ordenar a los sujetos, que son las filas, y a los ítems, que son las columnas, según el puntaje obtenido de mayor a menor. Luego de esto, realizaremos un escalograma teniendo en cuenta el puntaje total de los individuos. Es decir, dado que el puntaje total del sujeto A es 3, el escalón que le corresponde cubrirá a 3 ítems. En el caso del sujeto B, cubrirá 2 ítems. En el sujeto C, cubrirá un ítem. Y debido a que el sujeto D no brindó ninguna respuesta positiva, este quedará fuera del escalograma. Una vez que tengamos los datos de la tabla, operacionalizaremos la fórmula para obtener el coeficiente de reproductividad, y una vez realizada la operación, tendremos que el resultado final es de 1, con lo cual decimos que esta escala tiene una amplia capacidad predictiva y es un ejemplo perfecto de escala de Goodman. Ejemplo 2. Se busca determinar la actitud de un grupo de estudiantes con respecto al gestor del Departamento de Ciencias de la Educación de la Universidad de El Salvador. Para ello se aplica una escala de 4 ítems. Indicación: conteste sí o no según le parezca. 1. Me siento satisfecho con la actual gestión del departamento. 2. Considero que el trabajo del jefe me ha sido beneficioso. 3. Apoyo la gestión del jefe del departamento. 4. Volvería a elegir al actual jefe de departamento. Los resultados obtenidos al aplicar la escala a 10 personas fueron: al ordenar las filas y columnas según los puntajes y dibujar el escalograma, nos daremos cuenta que en este ejemplo hay una alta cantidad de errores. Una vez obtenidos todos los datos de la tabla, podremos operacionalizar la fórmula y sabremos que el coeficiente de reproductividad de esta escala es de 0.80, es decir, necesita ser reajustado. Ejemplo 3. Con el fin de sondear la opinión de los alumnos sobre la infraestructura del Departamento de Ciencias de la Educación, se presentan una serie de enunciados. 1. El edificio reúne todos los requisitos necesarios para la realización de los procesos académicos. 2. El edificio sufre de leves daños, pero es totalmente funcional. 3. El edificio se encuentra en malas condiciones, pero no es necesario repararlo. 4. No es para nada necesario reparar el edificio. Los resultados obtenidos al aplicar la escala a 5 personas fueron: al realizar el escalograma, nos daremos cuenta que en este ejemplo hay 5 errores. Sin embargo,
Goodman propone un método para reducir el número de errores partiendo del puntaje total obtenido por cada uno de los ítems. Debido a que entre la columna del ítem 3 y el ítem 4 ha habido un empate en el puntaje total, es posible realizar un reajuste en el orden de las columnas a fin de reducir los errores. Una vez realizado el cambio, podremos observar que la cantidad de errores se ha reducido a únicamente 3. Es importante destacar que este cambio solo puede realizarse entre ítems que tengan el mismo puntaje. Al operacionalizar la fórmula, nos tenemos en cuenta que estos reactivos tienen un coeficiente de productividad de 0.85, por lo cual la escala debe ser reajustada. Escala de Osgood, diferencial semántico. A continuación se hará una narrativa acerca de la escala de medición de Osgood. En primer lugar se tomará el origen y nombre de la escala. Enseguida se definirá en qué consiste la escala de valoración. En tercer lugar, para qué se utiliza. Y en último lugar, se dará 3 ejemplos de la escala en relación con el objeto de estudio de la investigación en cuestión. Esta escala tiene su origen en los resultados de las indagaciones de los científicos Osgood, Sushi y Tannenbaum, cuyos resultados se publicaron en 1957. Sin embargo, los antecedentes datan desde 1952. Estos estudios se basaron en materia de sinestesia y de medición de los estereotipos. Sin embargo, esta proporción de medición se ha utilizado mucho en el campo de la psicología. Entendido aquí el término estereotipo como imagen estructurada y aceptada por la mayoría de las personas como representativa de un determinado colectivo. Esto, según la Real Academia Española. Y ahora que se ha definido el origen y nombre de la escala, se explicará en qué consiste. Consistencia de la escala de valoración. El diferencial semántico se explica de la siguiente manera. Se presenta a cada persona un orden de conceptos generales y una serie de palabras de diversas escalas, de adjetivos bipolares, es decir, uno a cada lado y en sentido lingüístico opuesto uno del otro. Estos términos son categorías de lenguaje que se utilizarán para cada concepto. El diferencial semántico consiste en medir las actitudes de las personas ante diferentes conceptos y términos. A manera de ejemplo, se tienen los conceptos matrimonio, iglesia y política, y se hace una escala de valores gramaticales, los cuales serán los mismos para cada concepto. Abajo del concepto, que en este caso es matrimonio, iglesia y política, aparece una escala de valoración cualitativo, la cual puede ser neutro, levemente, bastante y muy. Abajo aparece en el lado izquierdo el término bueno y su contraposición al lado derecho es el término malo, es decir, los términos son bipolares, son contrarios uno del otro y así sucesivamente en cada uno de los cuadros con su respectivo concepto. ¿Para qué se utiliza? Desde que apareció el diferencial semántico, se utiliza en los campos como el actitudinal, así como también en la psicoterapia y en la investigación sobre comunicación. Actualmente su ámbito de aplicación se ha extendido enormemente, entre otras razones por su economía y rápida aplicación. Lo que se pretende es medir el significado, el cual lo analizan en la esfera del lenguaje, ya que este tiene la función básica de la comunicación. El diferencial semántico se divide en 3 factores. El primero es el evaluativo, el segundo la potencia y el tercero la actividad. Cada ser humano tiene una perspectiva del mundo. Justamente cada persona le da un significado a cada concepto a través de términos, que de acuerdo al criterio de la persona le da un valor que estima conveniente. El método a seguir es el siguiente. Se selecciona la población, que en este caso se les denomina sujetos. Luego se seleccionan los conceptos y adjetivos, para finalizar con la presentación de resultados. Ejemplo, según nuestra investigación, para ilustrar de una buena manera, se tomará 3 conceptos. El primero de ellos es departamento de educación, el segundo procesos formativos, el tercero y último proceso de grado, a los cuales se les dará una serie de términos compartidos, es decir, serán los mismos para todos. Cuadro número 1. Departamento de educación.
Al lado izquierdo y derecho, los términos contrapuestos. Abajo de los conceptos, la valoración cualitativa. Cuadro 2. Como se puede observar, varía nada más el concepto, es decir, en este caso ya no es departamento de educación, sino más bien procesos formativos. Cuadro número 3. Es idéntico a los anteriores, es decir, tiene el mismo formato, lo único que varía es el concepto.